Hola, mi nombre es Coromoto León y les voy a presentar el tema de sentencias en el contexto de la informática o las ciencias de la computación. En primer lugar, vamos a ver el concepto, vamos a ver la definición de sentencia en informática. Veremos en qué consiste una sentencia en informática y a continuación hablaremos de la clasificación de esas sentencias, que pueden ser en simples o compuestas. Empezamos entonces con la definición de sentencia. En informática, un programa es lo que le indica al ordenador qué es lo que queremos que haga. Entonces, un programa va a consistir en el conjunto de tareas que nosotros queremos que ejecute la máquina o computadora. El programa lo tenemos que escribir en un lenguaje de programación de alto nivel y en general esas instrucciones que le tenemos que dar a la máquina son comandos, son órdenes. Por eso los lenguajes de programación de alto nivel que le dan esas órdenes al ordenador para que las ejecute se denominan lenguajes de programación imperativos. Existen otro tipo de paradigmas de programación, pero nos vamos a centrar en el paradigma de programación imperativa. Entonces, un programa va a estar constituido por sentencias. Cada una de las sentencias es el conjunto de instrucciones que nosotros queremos que ejecute nuestro programa. Así pues, en un lenguaje de programación imperativa, lo que vamos a tener es que podemos escribir programas y esos programas van a cambiar el estado de la máquina y la forma que tenemos de decirle a la computadora que cambie de estado es a través de la sentencia. Así pues, vamos a definir entonces una sentencia como el elemento mínimo independiente de un lenguaje de programación imperativa. Una vez que tenemos definida lo que es una sentencia, vamos a ver cómo las vamos a clasificar. La clasificación más general que podemos hacer de las mismas es en aquellas sentencias que son simples y las que son compuestas. Las compuestas van a estar formadas por sentencias simples. Dentro de las sentencias simples vamos a tener las sentencias de asignación, las sentencias de llamada o invocación a subprogramas y finalmente las de retorno de un subprograma. Las sentencias compuestas, dentro de las mismas vamos a tener la primera, que es la sentencia de bloque. En la sentencia de bloque vamos a poder agrupar un determinado conjunto de sentencias simples, de la que hemos especificado y enumerado anteriormente. Otro tipo de sentencias compuestas van a ser las condicionales, que nos van a permitir abrir una bifurcación en la ejecución de nuestro programa. Y finalmente, las sentencias iterativas, que lo que nos van a permitir es que nuestro programa ejecute una y otra vez un determinado conjunto de sentencias compuestas. A continuación, lo que vamos a ver es ejemplos en el lenguaje C, C++ de las sentencias simples. Fíjense que en primer lugar tenemos un ejemplo de sentencia de asignación. En esta sentencia de asignación simplemente estamos asignando un valor a una determinada variable. El segundo ejemplo también es una sentencia de asignación, pero en este caso, además de las variables que nos aparecen, tenemos una expresión. Lo que aparece en el lado derecho de la sentencia de asignación es una expresión y en el lado izquierdo lo que tenemos es una variable. Estas dos son ejemplos de sentencias simples denominadas de asignación. A continuación, lo que tenemos es un ejemplo de invocación. Aquí estamos invocando a una función que se llama suma y le estamos dando como parámetros actuales o argumentos las variables a y b. La variable a y la variable b. Y finalmente, el último tipo de sentencia simple que nos quedaba era la sentencia de retorno. En este caso, la sentencia de retorno de función está asociado a la función main y lo que contiene es la palabra reservada return para acabar. Las sentencias simples entonces son las de asignación, las de invocación y las de retorno de subprograma. En cuanto a las sentencias compuestas, vamos a ver solamente dos ejemplos. En primer lugar, en la sentencia de bloque. En el lenguaje C, C++, lo que tenemos es que un bloque va a estar formado por una llave abrir y va a finalizar con la llave cerrar.
Esta sentencia de bloque lo que está haciendo es agrupar dentro otro grupo de sentencias. En este ejemplo, como se trataba de sentencias compuestas, lo que hemos hecho es poner un ejemplo de sentencia condicional. Entonces, esta sentencia condicional lo que nos va a permitir es decidir, según una determinada expresión, si queremos que se ejecute esta sentencia simple o queremos que se ejecute esta. Se abre una bifurcación en la sentencia condicional. Y otra sentencia que hemos puesto dentro del bloque, que a su vez es una sentencia compuesta, es una sentencia iterativa, un bucle while. En este caso también tenemos una condición y lo que va a ocurrir no es lo mismo que en la condición. Esta condición en este caso lo que nos indica es cuántas veces se tiene que repetir el bloque que viene a continuación. Existen otro tipo de sentencias iterativas, pero con esto nos damos una pincelada sobre los distintos tipos de sentencias compuestas que existen. Hemos utilizado como ejemplo el lenguaje C o C++, pero en la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel imperativos existen este tipo de sentencias, pero lo que cambia en ellas es o bien la sintaxis o bien la semántica. La sintaxis nos indica con qué gramática tenemos que escribir nuestras sentencias, ya sean simples o compuestas, y la semántica nos va a decir qué significado tienen esas sentencias. Entonces, lo más importante a la hora de hablar de las sentencias en un lenguaje de programación va a ser qué sintaxis y qué semántica tiene. En conclusión, o como resumen, hemos hablado de lo que es una sentencia y la hemos definido como la unidad mínima de información con la que en un lenguaje de programación imperativa podemos crear un programa. Hemos hablado de que esas sentencias se clasifican en simples y compuestas y finalmente hemos dicho que las sentencias van a diferir de un lenguaje de programación de alto nivel a otro en su sintaxis y su semántica. Muchas gracias.